Etiopía es un país que fascina, único en el mundo por sus sorprendentes construcciones talladas en la roca. Con paisajes espectaculares y de una rica y singular cultura. Donde están algunas de las maravillas construidas por el ser humano. Es uno de los pocos países africanos no colonizados. Por lo que ha podido preservar sus tradiciones y costumbres con el paso de los años. Lenguaje, religión o arquitectura han sobrevivido en Etiopía sin influencia colonial durante siglos. Es un país con una diversidad étnica sin igual. Una multiplicidad de comunidades, cada una con una cultura única, se reparte por las diversas regiones etíopes. Asimismo, es un territorio lleno de parques nacionales. Con una variedad de paisajes y territorios extremos. Quédate conmigo para conocer cómo es Etiopía y su gente, por qué es un país único en el mundo, los lugares que no puedes perderte, cómo se vive en el país y mucho más. ¡1! Etiopía es uno de los países más antiguos del mundo, con un territorio que se ha mantenido durante milenios. En la Edad Antigua fue el centro del reino de Aksum, cuyos monarcas reclamaban ser descendientes de los reyes de Israel, incluyendo a David y Salomón. Más tarde, cerca del año 1000, el imperio de Aksum fue destruido por la dinastía Zagwe, cuya capital era Lalibela. Alrededor del año 1270, se restauró la dinastía salomónica con Yekuno Amlak, dando comienzo al imperio etíope o Abisinia. En los intentos de colonización europea, Etiopía consiguió permanecer independiente. En 1896, Italia sucumbió ante Etiopía en la batalla de Adwa. Fue un momento histórico, la primera vez que una nación africana derrotaba a una potencia europea. Más adelante, en 1935, Italia volvió a intentar ocupar Etiopía y lograron conquistar Addis Abeba. Tras la invasión de Mussolini, el monarca Haile Selassie se exilió en Reino Unido. Pero la resistencia etíope continuó y las fuerzas italianas fueron expulsadas en 1941. El último gobernante de la dinastía salomónica e imperio etíope fue el emperador Selassie, que reinó hasta 1974, cuando se abolió la monarquía y el país se convirtió en una república popular.
2. Existen varias razones que explican que Etiopía sea un país no colonizado. La geografía de su territorio es difícil de invadir. Con montañas altas, terrenos accidentados y desiertos extremadamente áridos y con altas temperaturas. Por otro lado, durante la era del reparto de África, Etiopía estaba liderada por el emperador Menelik II. Se dice que era un líder fuerte que logró unificar diversas regiones del país y fortalecer el ejército, venciendo en batallas clave frente a Italia. Finalmente, aunque Etiopía es un país con una gran diversidad étnica y cultural, la identidad nacional compartida y la cohesión social jugaron un papel en la resistencia al colonialismo. ¡3! Etiopía, oficialmente República Democrática Federal de Etiopía, se encuentra en el Cuerno de África, una península en el noreste del continente. Está rodeada por varios países, limitando con Eritrea al norte, Djibouti y Somalia al este, Sudán y Sudán del Sur al oeste y Kenia al sur. No tiene salida al mar desde que Eritrea ganó su independencia en 1993. Es uno de los países más poblados de África y uno de los más grandes en términos de superficie terrestre. La geografía etíope es tan variada que distintas regiones parecen diferentes países. En el norte y centro, las altas y frías montañas. En la frontera de Eritrea y Djibouti, las regiones desérticas y calurosas. La característica geográfica etíope que más destaca es el Gran Valle del Rift. Se trata de una gigantesca falla geológica que atraviesa Etiopía de noreste a suroeste. Es la causa de la actividad volcánica y sísmica que hay en el país. En las tierras altas de Etiopía están las montañas Simien y las montañas Vale. Y hay varios ríos importantes, principalmente el Nilo Azul, que se origina en el lago Tana, el lago más grande del país. En cada una de estas zonas habitan distintas especies de animales, algunas únicas de este territorio. ¡4! El sistema político etíope es una república democrática federal, con una organización territorial dividida en estados regionales y ciudades con estatuto especial. Una de ellas, Addis Abeba, que es la capital etíope. Debido a la variedad étnica del país, estos estados fueron elegidos a partir de criterios étnicos. Es decir, los grupos étnicos más grandes tienen su propia región y estado.
Algunas de estas regiones-estado son el Estado regional somalí, la región Afar, la región de Oromía, la región de Amara y la región de Tigray. 5. Son unos 80 grupos étnicos distintos los que habitan en Etiopía. Los más abundantes en número son los Oromo, Amara, Somalí, Tigriña, Sidama, Welaita, Hadilla, Afar, entre otros muchos con menos población. Hay 5 idiomas oficiales: Oromo, Amárico, Somalí, Tigriña y Afar, aunque con diferencia los más hablados son el Amárico y el Oromo. El sistema de escritura etíope es el ge'ez o amárico, que es una de las escrituras más antiguas que aún se emplean. Los Oromo, el grupo étnico más grande, se encuentran en el centro-sur de Etiopía. Son pastores, agricultores, comerciantes de productos como el café o trabajadores de grandes ciudades. Los Amara, el segundo grupo étnico más grande, son predominantemente agricultores, pero también tienen una larga historia de administración gubernamental. Durante muchos siglos han tenido una gran influencia en la cultura del país, incluyendo la adopción del cristianismo ortodoxo etíope. Los somalíes viven en la región de Somalí, en el este de Etiopía. Muchos son pastores nómadas o seminómadas que se ganan la vida con la ganadería de cabras y los camellos, aunque también hay agricultores. Los Tigray o Tigriña viven en el norte, por encima de los Amara. Suelen ser agricultores, cultivando cereales y legumbres en las tierras altas. Como verás, esta región destaca por sus extrañas iglesias excavadas en la roca. Los Afar llaman la atención por vivir en las zonas más áridas e inhóspitas de Etiopía. A lo largo de los siglos, han desarrollado técnicas de adaptación al ambiente extremadamente caluroso del desierto de Danakil. Tienen características físicas distintivas que los diferencian de otros grupos étnicos. Son predominantemente pastores nómadas con una forma de vida centrada en la cría y el cuidado del ganado, como camellos, cabras y ovejas. La religión más practicada entre los Afar es el Islam, combinado con prácticas y creencias ancestrales. En la cultura Afar, los lazos familiares y de clan son fundamentales. La sociedad está organizada en clanes patrilineales, cada individuo debiendo lealtad a su clan. Los conflictos a menudo se resuelven mediante sistemas tradicionales de mediación y justicia. Los hombres son responsables del cuidado del ganado y la protección de la familia y del clan.
mientras las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico, la crianza de los niños y el cuidado de los ancianos. 6. Algunos de los grupos étnicos minoritarios de Etiopía viven en el Valle del Omo, en el suroeste de Etiopía, con el río Omo cruzando sabanas y selvas. Este río es la fuente de vida para muchas de estas tribus, ya que les proporciona agua y suelos para la agricultura y ganadería. Uno de estos grupos étnicos del Valle del Omo son los Hamer. Es una comunidad agrícola y ganadera que vive de la cría de ganado como cabras y ovejas. Estos animales no solo les proporcionan leche y carne, sino que también tienen un significado social. Para los miembros Hamer, la cantidad de ganado que uno posee es un indicador de riqueza y estatus social. Uno de los rituales Hamer más importantes es la ceremonia de salto del toro o Ukuli Bula. Este rito de paso para los jóvenes varones involucra que el joven camine sin caerse sobre una fila de toros. Si supera la prueba con éxito, se le reconoce como un hombre y se considera listo para casarse y empezar su propia familia. Algo llamativo es la apariencia de las mujeres Hamer, que tienen un peinado característico, decorado con arcilla roja, llevando collares y brazaletes de cobre. Los hombres suelen optar por diversos estilos. Algunos se rasuran completamente la cabeza y usan una especie de felpa. Otros se afeitan a medias, dejando crecer una isla de cabello. ¡7! Los Karo, que también habitan en el Valle del Omo, se distinguen por las pinturas blancas que llevan en cara y cuerpo. Al igual que otros de los grupos de esta zona, dependen de la agricultura, cultivando sorgo, maíz y frijoles en las tierras a lo largo del río. Para ceremonias y rituales importantes, se adornan con pintura blanca, realizando intrincados diseños en la piel. Un arte corporal que sirve como forma de expresión y para representar simbólicamente el estatus social. Las mujeres Karo suelen llevar pendientes, joyas y cicatrices decorativas llamadas escarificaciones, que se consideran marcas de belleza y valentía. ¡8! Otra etnia de este valle son los Mursi, conocidos por su práctica de la modificación corporal, particularmente la inserción de platos de arcilla en los labios inferiores de las mujeres. Los hombres Mursi practican el Donga, un ritual de duelo en el que los varones jóvenes combaten con bastones largos para resolver disputas o establecer estatus dentro de la comunidad. También destaca en la zona el grupo étnico de los Bana,
cuyos miembros masculinos jóvenes tienen la tradición de caminar en zancos. Lo han hecho tradicionalmente para evitar ser atacados por animales salvajes, aunque actualmente es un pasatiempo de los niños y adolescentes. Los arbore son solo unos miles en población. Practican la agricultura de subsistencia y la cría de ganado. Los hombres se pueden casar hasta con 4 mujeres, siendo arreglados los matrimonios. Creen en un ser supremo al que llaman Wak. Uno de los rasgos de esta tribu es su espiritualidad. La leyenda cuenta que en una ocasión un demonio los atacó, pero sobrevivieron, quedando sus líderes fortalecidos. Los ancianos son muy respetados, desempeñando un papel importante en la toma de decisiones de la comunidad. 9. Por el Valle del Omo cruza el Gran Valle del Rift, que atraviesa el país hasta Eritrea. Se trata de una enorme fractura geológica que comienza al sureste de África, en Mozambique, y llega al Mar Rojo. Comenzó a formarse hace millones de años, pero hoy en día sigue creciendo poco a poco, tanto en longitud como en anchura. Con el paso de milenios, la placa tectónica somalí se separará de la africana y se formará un nuevo subcontinente. La franja del Rift, que recorre Etiopía, destaca por su vastedad, conteniendo diversos lagos, cada uno portador de un ecosistema singular. El lago Sigway, por ejemplo, es conocido por sus abundantes aves acuáticas, mientras que el lago Abijata destaca por sus flamencos. Es en el Gran Valle del Rift, no muy lejos de Addis Abeba, donde se encontró a Lucy, uno de los fósiles de homínidos más antiguos y completos jamás descubiertos, con alrededor de 3 millones de años. Por esto se dice que Etiopía es la cuna de la humanidad. Lucy, nombre dado porque los paleoantropólogos escuchaban la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, al encontrarla, era una hembra de la especie Australopithecus afarensis, que caminaba erguida y era capaz de trepar con sus largos brazos. (10) En el norte de Etiopía encontramos una maravilla geológica, la depresión de Danakil, una de las áreas más bajas y calurosas de la Tierra. A veces, el clima se vuelve extremadamente caliente y el terreno es inhóspito, recibiendo escasas precipitaciones a lo largo del año. Es una zona geológicamente dinámica, en la que 3 placas tectónicas se están separando entre sí, dando lugar a un paisaje de lava ardiente, fuentes de azufre y lagos ácidos. El Erta Ale, ubicado en el desierto de Danakil, es uno de los pocos volcanes en el mundo con un lago de lava casi permanente.
Ha estado activo desde 1906, lo que lo convierte en uno de los lagos de lava más duraderos del planeta. Es un espectáculo natural fascinante, especialmente por la noche, cuando la lava ilumina el cielo con un resplandor rojo. Otra maravilla geológica en la depresión de Danakil es el cráter volcánico Dayol. Por su paisaje, podría servir para filmar una película de ciencia ficción, con montículos de azufre, estanques de sal y formaciones minerales coloridas. Esta zona de Etiopía es reconocida como una de las de mayor actividad tectónica en el planeta, asentada en la confluencia trilateral de las placas tectónicas de Nubia, Somalia y Arabia. Su espectro de colores brillantes, que varía del blanco al verde, al amarillo y al rojo, se debe a las reacciones químicas de sus aguas termales con los minerales del suelo. Danakil también es el hogar de un campo de géiseres con sorprendentes formas y colores. Y de inmensas planicies saladas. Según la leyenda, esta zona era rica en oro, pero los dioses castigaron a los pobladores convirtiendo el oro en sal. Durante siglos, los trabajadores han extraído la sal del suelo, cortándola en bloques. Para luego transportarla en largas caravanas de camellos. A pesar de las altas temperaturas y la escasez de agua, los trabajadores viven y trabajan aquí durante la temporada de extracción. Esta tradición sigue viva en la actualidad, pero cada día se ve menos, ya que se han construido carreteras para transportar la sal con camiones. Al sur de Danakil, pero siguiendo en el norte etíope, se encuentra Lalibela. Es una ciudad con sorprendentes iglesias talladas en la roca. Tras Aksum, es el segundo centro espiritual más relevante de Etiopía. El rey que le da nombre a Lalibela, Gebre Meskel Lalibela, quiso construir una segunda Jerusalén después de que los musulmanes conquistaron la Tierra Santa. Por esto, y por su ambiente lleno de peregrinos, rezos y atmósfera bíblica, se llama a Lalibela la Segunda Jerusalén. Es un centro importante de la fe cristiana ortodoxa etíope. Durante las festividades, como la Navidad y la Epifanía, miles de peregrinos de todo el país se reúnen en Lalibela para rezar y cantar. En esta ciudad hay 11 iglesias construidas en el siglo XII durante el reinado del rey Lalibela, quien, según la leyenda, recibió la ayuda de ángeles.
son iglesias monolíticas talladas directamente en rocas volcánicas sólidas. Se cree que se tallaron con herramientas muy básicas, como martillos y cinceles. Están conectadas por una serie de túneles y pasadizos subterráneos. Algunos monjes y ermitaños viven en pequeñas celdas talladas en las rocas alrededor de las iglesias. Una de estas iglesias es Viet Georgis, o Iglesia de San Jorge. Muchos la ven como una de las prodigiosas creaciones humanas. Para construirla, se retiraron grandes cantidades de roca. Hoy en día, sigue siendo un lugar importante de peregrinación, especialmente en la celebración del Timkat. Pero veamos otras que son igualmente sorprendentes. Esta es Viet Amanuel, que posiblemente fue una capilla real. A continuación tenemos Viet Meskel, o Casa de la Cruz. Esta es Viet Ava Líbanos. Y esta otra, Viet Golgota Micael. (12) Aksum es la capital religiosa de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, el centro del antiguo reino de Aksum. Esta ciudad destaca por sus enormes obeliscos, que serían el lugar de las tumbas de los antiguos gobernantes del imperio. Se cree que el más grande, el obelisco de Aksum, fue una de las estructuras monolíticas más altas de la antigüedad. Uno de los lugares más inquietantes de Etiopía está en Aksum. Se trata de la iglesia de Santa María de Sión. Según la Iglesia Ortodoxa Etíope, en una capilla adyacente al edificio principal está el Arca de la Alianza, que guarda las tablas de los 10 mandamientos. Habría llegado hace casi 3000 años, custodiada por una sucesión de monjes hasta el día de hoy. Según se dice, la reina de Saba, una reina rica mencionada en la Biblia y en el Corán, viajó desde Aksum hasta Jerusalén para visitar al rey Salomón. Al volver a Aksum, la reina tuvo un hijo, Melenik, quien en su adultez viajaría a Jerusalén para encontrarse con Salomón, su presunto padre. Melenik volvió con un grupo de nobles israelitas, quienes se llevaron el arca de Jerusalén. Cuando Melenik lo supo, creyó que era voluntad de Dios que la reliquia se quedara con él, ya que el poder del arca no destruyó a sus acompañantes. Nadie puede ver el arca, excepto el sumo sacerdote que nombra a un sucesor en su lecho de muerte. Los etíopes de la zona están dispuestos a defenderla con su vida, algo que se demostró en la reciente guerra de Tigray. 13. Aksum se encuentra en la región de Tigray, donde hay una serie de enigmáticas iglesias excavadas en la montaña, construidas hace siglos.
De todas, la que más impresiona es Abuna Yemata. Aunque parezca increíble, está situada en este escarpado risco. Es una de las iglesias más inaccesibles del mundo. Se llama así por el santo Abuna Yemata, un sacerdote del siglo V que, según la leyenda, construyó la iglesia después de escalar el acantilado. Solo es accesible mediante una arriesgada subida por sendas angostas bordeando el abismo. Las paredes y el techo de la iglesia están cubiertas de pintura del siglo XV. Ilustran episodios bíblicos y representaciones de santos. Las tumbas de varios santos y monjes se pueden encontrar cerca de la iglesia. Próxima a Abuna Yemata se encuentra Daniel Korkor, situada de manera solitaria en la cumbre de otro precipicio. Desde aquí hay vistas de los paisajes montañosos de Tigray. El aislamiento de la iglesia y las dificultades para llegar a ella son considerados por algunos como una prueba de fe. Al igual que en otros monasterios, es posible encontrar ermitaños o monjes viviendo en las proximidades, dedicando su vida a la oración y la meditación. El interior de la iglesia está decorado con frescos de santos. Más al norte, cerca de la frontera con Eritrea, está Debre Damo, un monasterio al que únicamente se puede llegar o descender utilizando una cuerda anclada a la pared de roca. Según la tradición, la cuerda fue bajada por Dios para ayudar a Abuna Aregawi, el fundador del monasterio, a llegar a la cima. Los monjes de Debre Damo viven una vida simple y austera, en pequeñas celdas y cuevas alrededor del monasterio. La leyenda dice que estos monjes fueron los primeros en domesticar la abeja de miel en Etiopía. 14. También en el norte etíope están las cataratas del Nilo Azul. La cortina de agua lanza una nube de gotas en el aire, lo que da lugar a su nombre local, Tis Abai, que significa humo del Nilo. El Nilo Azul, que empieza en el lago Tana, es uno de los dos afluentes principales del río Nilo, siendo el otro el Nilo Blanco, que se origina en el lago Victoria. El lago Tana es el más grande de Etiopía, formado por actividad volcánica hace miles de años. Aquí los locales navegan en sus botes construidos con papiro, arriesgando sus vidas, ya que en ciertas zonas del lago hay hipopótamos, el mamífero más mortal de África. 15. En la región etíope de Amara, siguiendo en el norte, están las montañas Simien. Aquí se sitúa Ras Dashen, la cima más elevada de Etiopía y una de las más altas de África. Algunas especies de animales amenazadas de extinción tienen su hábitat en esta zona.
Una es el lobo etíope, similar al coyote, pero de cabeza más larga y estrecha, con pelaje colorado y blanco. Es uno de los cánidos más escasos del mundo. Su población solo está compuesta por algunos centenares de individuos. Otra especie amenazada de esta región es la cabra montés de Etiopía, endémica del país. También vive en las montañas Simien el mono gelada. A diferencia de muchos otros primates, los geladas pasan la mayor parte de su día en el suelo en lugar de en los árboles. Para protegerse de los depredadores, como hienas o leopardos, pueden dormir en acantilados. Se distinguen de los babuinos por la piel colorida que hay en su pecho. Al igual que otras especies de primates, forman grupos de pequeño tamaño con un macho, varias hembras y sus crías. Actualmente no se consideran en peligro de extinción, pero la población ha disminuido rápidamente por la pérdida de hábitat y la caza. XVI. Addis Abeba, cuyo nombre en amárico significa Nueva Flor, es la metrópolis más grande y la capital de Etiopía, enclavada en las tierras altas centrales del país. Como centro financiero, cultural y administrativo de Etiopía, figura entre las capitales con mayor altitud en el mundo. Uno de los lugares más importantes de Addis Abeba es el Museo Nacional de Etiopía, donde está el esqueleto fosilizado de Lucy. Otro lugar icónico es el Mercato, uno de los mercados más grandes de África, donde se pueden encontrar desde artesanías locales y textiles hasta alimentos frescos y especias. También está la Catedral de la Santísima Trinidad, que se construyó para conmemorar la liberación de la ocupación italiana. Es el segundo lugar de oración más importante de Etiopía, después de la iglesia de Santa María de Sion en Aksum. XVII. Al este de Addis Abeba está la ciudad de Harar, conocida como la ciudad amurallada del Islam, donde destaca su casco antiguo que está rodeado por una muralla defensiva. Dentro de las murallas hay un laberinto de callejuelas estrechas y empedradas con numerosas casas de estilo árabe y mezquitas históricas. En Harar existe una extraña tradición desde los años 60: alimentar a hienas salvajes. Comenzó a practicarse cuando un granjero de la zona decidió alimentarlas para que no se comieran a su ganado, y así se ha mantenido hasta nuestros días, aunque en la actualidad se da por motivos turísticos. Algunos de estos hombres etíopes ponen nombres a las hienas y les hablan en una mezcla de inglés y oromo, dándoles alimentos con la boca para hacer la actividad más espectacular. XVIII. Otra ciudad histórica etíope es Gondar, cercana a las montañas Simien, que en el pasado fue capital del Imperio Etíope. Es conocida como la ciudad de los castillos,
ya que en ella se hallan varias de estas construcciones. Un lugar para no perderse es la ciudadela de Fasil Gedi, una fortaleza construida en el siglo XVII que cuenta con una serie de castillos, residencias reales y patios, todos ellos rodeados por altos muros. El castillo principal o palacio de Fasilidas es una obra maestra de la arquitectura de la época. 19. Algunos de los parques nacionales etíopes están en la zona del Valle del Omo, como el Parque Nacional Mago, el primero de los parques nacionales del país. Es uno de los últimos refugios de vida silvestre en Etiopía para especies amenazadas. Los hábitats en el parque varían desde las sabanas de acacias hasta los bosques de galería a lo largo de los ríos, lo que permite una gran biodiversidad. Aquí habitan leones, leopardos, hipopótamos, búfalos, guepardos, jirafas, hienas, perros salvajes, cocodrilos del Nilo, cebras, elefantes, entre muchas otras especies. Otro es el Parque Nacional de Nechisar, que se caracteriza porque parte de su territorio está cubierto de lagos. En este parque, en el tramo noroeste del lago Chamo, hay un área conocida como Crocodile Market, donde se reúnen cientos de cocodrilos del Nilo a tomar el sol. Hasta el siglo XIX, los elefantes eran comunes en gran parte de Etiopía y se distribuían por el país, excepto en el norte. Desafortunadamente, su población ha experimentado una fuerte disminución, impulsada por la caza furtiva para obtener marfil y la desaparición de su hábitat. En la actualidad, solo hay elefantes en 5 o 6 áreas del país, por lo que podrían desaparecer si no se toman medidas urgentes. 20. El año en Etiopía dura 13 meses, 12 meses de 30 días cada uno y un mes adicional que tiene 5 días en un año normal y 6 en un año bisiesto. El Año Nuevo Etíope o Enkutatash se celebra el 1 de Meskerem, que es el 11 de septiembre en el calendario gregoriano o el 12 de septiembre en los años bisiestos. Se puede celebrar al aire libre, ya que coincide con el final de la estación lluviosa y el comienzo de la primavera en Etiopía. Los niños suelen ir de puerta en puerta cantando canciones y ofreciendo ramos de flores. A cambio, se les da un pequeño obsequio, como dinero o pan. Además, el año etíope está casi 8 años por detrás del resto del mundo, lo cual se debe a que la Iglesia etíope calcula el año del nacimiento de Cristo de forma diferente. 21. Lo que más causa confusión en los extranjeros cuando van a vivir a Etiopía es el sistema de medición del tiempo. Mientras que en el resto del mundo un día son 24 horas, en Etiopía un día se divide en 2 ciclos de 12 horas. Un ciclo diurno desde el amanecer hasta el anochecer y un ciclo nocturno desde el anochecer hasta el amanecer. Cuando amanece, un etíope dice que es la 1 de la mañana y cuando oscurece, que es la 1 de la noche. Esto tiene sentido, ya que Etiopía está muy cerca del Ecuador, por lo que las horas de luz son consistentes a lo largo del año. El día con luz solar suele ser de 12 horas, y la noche con oscuridad también son 12 horas. En cualquier época del año amanece y anochece a las mismas horas. Si fuera las 7 de la mañana en el reloj occidental, en Etiopía ellos dirían que es la hora 1 del día, porque ya ha pasado 1 hora desde que su día comenzó. Lo mismo pasa cuando se pone el sol.
Si fueran las 7 de la tarde para un país occidental, en Etiopía dirían que es la hora 1 de la noche. 22. La religión más practicada en Etiopía, incluyendo a personas de todos los grupos étnicos, es el cristianismo ortodoxo etíope. Según la tradición, el cristianismo fue introducido en el siglo IV con la llegada al reino de Aksum de un misionero llamado Frumentius, que hablaba griego y que convirtió al rey Esana. A través de este encuentro, el cristianismo comenzó a difundirse en la región. Este cristianismo ortodoxo desarrolló sus propias tradiciones a lo largo de los siglos, combinando elementos del Antiguo Testamento, la tradición judía y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Destaca por su devoción a los santos locales, a figuras bíblicas y por sus ceremonias religiosas. Por su parte, la llegada del Islam se remonta al año 615, cuando el profeta Mahoma envió a un grupo de sus seguidores para buscar refugio en el reino de Aksum. Sin embargo, fue a partir del siglo XI cuando el Islam comenzó a propagarse más ampliamente en la región. 23. Las celebraciones del cristianismo etíope son muy diferentes a las de otros países donde se practica esta religión. El Timkat es un día importante para los cristianos ortodoxos etíopes. Se trata de la celebración de la Epifanía, el bautismo de Jesús en el río Jordán. No solo conmemora el bautismo de Jesús, sino que también es una celebración de la renovación y la purificación. Se ve como una oportunidad para revitalizar el espíritu y reafirmar los fundamentos de la creencia cristiana. Se celebra el 19 de enero, que en el calendario etíope es el 10º día de Ter. La celebración de Timkat comienza el día antes, conocido como Ketera. Las réplicas del Arca de la Alianza, llamadas Tabots, son llevadas en procesión por los sacerdotes bajo grandes sombrillas de colores, seguidas por la multitud de creyentes. El día de Timkat es cuando tiene lugar la recreación del bautismo. Antes del amanecer, la gente se reúne alrededor del agua donde se realizó la procesión. Un sacerdote de alto rango realiza la bendición del agua. Luego, se rocía agua sobre los fieles, algunos de los cuales se zambullen para simbolizar su propio bautismo y purificación. (24) Otra fiesta religiosa es la Navidad, llamada Jena, celebrada el día en que nació Jesús. Para la Iglesia Ortodoxa Etíope, este día es el 29 de Tasas de su calendario, que equivale al 7 de enero en el calendario gregoriano occidental. Los cristianos ortodoxos etíopes tienen que hacer ayuno durante 43 días, conocido como Tzome Neviyyat, o el ayuno de los profetas. No se puede comer carne ni beber alcohol. 25. De Etiopía son algunos de los mejores corredores de larga distancia de la historia, quienes provienen normalmente de 3 grupos étnicos: los Oromo, los Amara y los Tigray. La explicación de que los atletas etíopes sean tan resistentes es que estas etnias provienen de las tierras altas del país.
Vivir y entrenar en altitudes elevadas produce adaptaciones fisiológicas naturales que mejoran la resistencia. Por otra parte, en Etiopía correr forma parte de la vida de algunas comunidades rurales. Los niños de estas zonas pueden tener que correr largas distancias desde una edad temprana para ir a la escuela, lo que desarrolla la resistencia aeróbica. 26. Además de cristianos y musulmanes, en Etiopía hay judíos llamados Beta Israel, quienes se cree que llegaron al país desde Egipto durante el Éxodo o después de la destrucción del primer templo de Jerusalén. A mediados del siglo XX, comenzaron a emigrar desde Etiopía a Israel, donde vive la mayoría actualmente, siendo reconocidos por el Estado israelita desde 1975 como judíos auténticos. 27. Una costumbre etíope curiosa, por la sensación de extrañeza que puede despertar en los extranjeros, es el gursha. En Etiopía es habitual comer con las manos y compartir una gran bandeja común. Durante una comida, un etíope puede tomar un trozo de injera, que es una especie de pan plano, usarlo para recoger algo de comida y luego introducirlo en la boca de otra persona. Este acto se llama gursha, cuyo tamaño puede ser indicativo del nivel de respeto que se tiene hacia la otra persona. Un gursha más grande puede interpretarse como un signo de mayor afecto, mientras rechazar un gursha puede ser visto como ofensivo, ya que se considera un gesto amistoso. 28. La poligamia en Etiopía fue abolida, aunque en realidad hay un pequeño porcentaje de comunidades que la practican. Según la ley, el matrimonio debe ser entre dos personas. Sin embargo, se reconocen leyes religiosas si ambas partes son seguidores de la misma costumbre o religión. Se practica más comúnmente entre los grupos étnicos afar y somalí, mientras que es menos común entre los amara y tigray. Además, algunas interpretaciones del Islam permiten la poligamia, aunque esto está sujeto a variaciones y debates. En todo caso, esta práctica está disminuyendo, particularmente en áreas urbanas y entre las generaciones más jóvenes. (29) El movimiento Rastafari, que comenzó en Jamaica en los años 30, tiene fuertes conexiones con Etiopía. Los Rastafaris consideran a Haile Selassie, cuyo nombre era Rastafari, antes de convertirse en emperador, una figura divina. Era venerado como el Mesías prometido que liberaría a la raza negra, creencia que se basa en la supuesta descendencia de Selassie de la reina de Saba y del rey Salomón. A pesar de que Selassie negó ser el Mesías, los rastas siguen pensando que es un mensajero de Dios. En la teología Rastafari, Etiopía es considerada como la Sión prometida, el paraíso en la tierra. Se ve como el lugar de donde provienen las personas de ascendencia africana y a donde finalmente deben regresar. 30. Etiopía es el país de origen del café. Según la leyenda, un día un pastor etíope llamado Kaldi notó que sus cabras se comportaban de manera extraña, dando saltos de forma excitada. Pensó que la causa podía ser un arbusto pequeño con bayas de color rojo.
por lo que las probó, y al notar los mismos efectos, fue corriendo a avisar a su esposa y luego a unos monjes, quienes con el tiempo se habituaron a tomar las bayas para concentrarse mejor en sus meditaciones. El café etíope se cultiva en diferentes regiones del país, cada una con características únicas en cuanto a altitud, clima y suelo. Es el producto etíope más producido y el más exportado. El proceso tradicional de su preparación es una experiencia cultural etíope, la ceremonia del café. Los granos se tuestan en una pequeña olla de barro y luego se muelen a mano con un mortero. El café se prepara en una olla de barro llamada jebena y se sirve en pequeñas tazas. 31. Hablemos de la comida tradicional de Etiopía. El doro wat se considera el plato nacional etíope. Es un estofado picante de pollo que se cocina lentamente con una mezcla de especias, como berbere o niter kibe. Se sirve con injera y a veces se acompaña de huevos cocidos. El kitfo es carne cruda de res picada y sazonada con especias y mantequilla, servido con injera y condimentado con una mezcla picante de especias llamadas mitmita. El tips es un plato con carne de res o de cordero que se saltea con cebolla, pimientos y especias, pudiendo ser picante o suave, servido con injera, verduras o ensaladas. El shiro es una pasta espesa parecida al hummus, hecha de harina de legumbres, como lentejas o garbanzos, mezclado con especias y aceite, pudiendo incluir carne o vegetales. 32. La vida en Etiopía depende de cada grupo étnico y del nivel de ingresos, aunque gran parte de la población vive en zonas rurales. Es común para los etíopes vivir en viviendas y localidades humildes. Las familias suelen tener como propiedad vacas, cabras, camellos y otro tipo de ganado. La vida en general es económica, aunque los vehículos son muy caros debido a los altos impuestos de importación. Etiopía se encuentra en latitudes tropicales, por lo que en las zonas del país con poca elevación hay altas temperaturas. Pero en las zonas altas el clima es más templado. Desde septiembre hasta febrero hay una larga estación seca, seguida por una estación lluviosa corta en marzo y abril. En mayo suele hacer calor y hay pocas lluvias. Y en junio, julio y agosto hay otra estación lluviosa, esta vez larga. Las temperaturas más bajas suelen ser entre diciembre y enero, y las más altas entre marzo y mayo. 33. Etiopía es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo. Esto se debe principalmente a su fuerte actividad agrícola, su sector de servicios en crecimiento e impulso cada vez mayor en la industria manufacturera. Sin embargo, a pesar de este crecimiento, parte de su población sigue viviendo en condiciones de pobreza. La agricultura es el pilar principal de la economía etíope, con el cultivo de cereales, legumbres, vegetales y frutas, junto con la cría de ganado. El café sobresale como un vital artículo de exportación en Etiopía, junto con las legumbres y los cultivos oleaginosos. En los últimos años, la industria textil etíope ha experimentado un alto crecimiento y se ha transformado en un sector clave, favorecida por la mano de obra asequible y una serie de estímulos proporcionados por el gobierno.
Grandes marcas internacionales han establecido fábricas en el país, produciendo textiles y prendas de vestir para la exportación. Asimismo, el turismo ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento en el número de visitantes atraídos por la rica historia, la cultura y los paisajes naturales. #34. El ejército etíope es uno de los más poderosos de África y uno de los más antiguos del mundo, con sus orígenes remontándose al primer milenio antes de Cristo. Ha existido en varias formas a lo largo de la historia, desde los tiempos del imperio de Aksum hasta el moderno ejército profesional que es hoy. Su tamaño se debe en parte a la población relativamente grande del país y su ubicación en una región propensa a conflictos. Destaca su victoria en la batalla de Adwa en 1896 contra los italianos, durante la Primera Guerra Ítalo-Etíope, la cual permitió a Etiopía mantener su independencia durante el reparto de África. Dada la topografía montañosa de Etiopía, su ejército ha desarrollado una capacidad notable para luchar en altitudes elevadas, algo evidentemente durante la guerra entre Etiopía y Eritrea, donde el terreno montañoso fue un factor importante. A lo largo de los años, ha sido un elemento influyente en los conflictos internos del país, incluyendo el de la región de Tigray. 35. Si vas a Etiopía como viajero, hay una serie de formas de comportarse, costumbres etíopes y consejos que son valiosos conocer. Un saludo típico son 3 besos en cada mejilla, tanto para hombres como para mujeres, aunque pueden ser 4 o 5 si no se ha visto a la otra persona durante un largo tiempo. Es preferible que no conduzcas. Es un país con una tasa alta de accidentes de tráfico. Es aconsejable aprender algunas palabras de amárico, ya que los etíopes lo agradecerán y les despertará simpatía. Selam es hola. Ameseginalehu es gracias. Yikirta es por favor. Endet ne es cómo estás. Si interactúas con familias etíopes con hijos, un regalo puede hacer que te recuerden con cariño por mucho tiempo. No es necesario tener un guía local para visitar el país, pero es de mucha ayuda, especialmente para las personas que tienen poca experiencia viajando. No critiques al país o comentes algo con connotación negativa, ya que podría ofender. Evita hablar sobre asuntos políticos que estén relacionados con tensiones entre las diferentes etnias o temas religiosos. Si quieres interesarte por alguien, pregunta de qué región es o cómo están sus hijos, pero evita dar consejos directos y no preguntes de qué etnia es. También evita las quejas o elevar la voz demasiado. Con la comida y bebida, es necesario ser muy prudente. No bebas agua sin embotellar y come alimentos que estén bien cocinados. Si es posible, no comas ensaladas o vegetales lavados con agua no potable. No hagas fotos a las personas sin preguntar, ya que puede resultar maleducado u ofensivo. En general, para turistas, es un país seguro, pero es necesario tomar las medidas básicas de seguridad, como no llevar objetos de valor y no aparentar tener mucho dinero. Dependiendo del momento en el que viajes, es posible que algunas regiones del país estén en conflicto o sean peligrosas, por lo que es importante informarse con antelación. El conflicto más reciente es la guerra de Tigray. En 2020,
La región de Tigray, liderada por el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray, entró en un conflicto con el gobierno federal etíope, al que acusaban de acumular demasiado poder y de discriminar al pueblo Tigray. Esto provocó una gran crisis humanitaria, con cientos de miles de muertos, denuncias de abusos a los derechos humanos y desplazamientos masivos de personas. Tras una serie de negociaciones con el Frente de Liberación de Tigray, Etiopía declaró una tregua humanitaria indefinida el 24 de marzo de 2022. Sin embargo, las tensiones podrían volver a surgir. En definitiva, Etiopía es un país verdaderamente fascinante, un crisol de culturas y tradiciones ancestrales, de paisajes hermosos y de una historia tan antigua como la humanidad misma. Nos vamos con un sentido de asombro por su belleza y diversidad, y con la intención de volver a hablar sobre este rincón extraordinario de África. ¡Hasta pronto!